sabe quién era el pirata Roberts, esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Vamos a hablar también del libro Yo soy el pirata Roberts, de Pinta Púrpura Ediciones, con Covadonga González Pola, Cassandra Ripoll y Óscar Navas. Modera Covadonga. Bienvenidos. Buenas tardes, noches. Dame un segundo que encuentre el boli y así voy tachando lo que he dicho, que si no me repito. Soy capaz, ¿vale? Ya está. Buenas tardes a todos. Gracias, Mimi, gracias al Golfes por habernos invitado a presentar Yo soy el pirata Roberts, las aventuras más inconcebibles del pirata de la... Luego lo diremos. Aquí a mi izquierda tengo al pirata Roberts, Cassandra Ripoll. Y a mi derecha tengo al pirata Roberts, Óscar Navas. Y bueno, yo soy Covadonga González Pola, que bueno, también en su momento pues también soy el pirata Roberts. Vamos a hacer un pequeño cribado. Sois poquitos, pero os voy a pedir que levantéis la mano si conocéis esta frase. Y si no, os voy a pedir directamente que os marchéis avergonzados de la sala. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien? Vale. Bien. Aprovecho para decir que además el actor de Íñigo Montoya ha declarado públicamente que es totalmente antigenocida. Me cae todo el mejor ya. Pero bueno, que no se vaya nadie, si eso que se lo podemos explicar, ¿vale? Pero bueno, creo que es un buen punto de partida porque hay lugares donde yo me he contado que nadie sabía quién era Íñigo Montoya y digo, pero Dios mío, ¿dónde estoy? Sácame de aquí. Especial. Evidentemente somos muchos los que hemos conocido La Princesa Prometida Navidad tras Navidad, tras Navidad, tras Navidad, tras Navidad. ¿Cómo surge la idea de este libro? Bueno, pues hace ya tiempo que Pinta Púrpura, sabéis que hacemos 2-3 libros al año, hacemos cositas así como muy especiales, estas que dices, ¿alguien estará tan pirado como para hacer este libro? Pues nosotras, ¿vale? Aquí la socia y yo. Y entonces, un puesto cultural que quizá os suena, que se llama Jorge Banacir, que es uno de los que, a lo mejor suena porque son los organizadores del Festival Celsius, pues en un momento dado dijo, oye, pues a mí alguna vez me gustaría coordinar con algo para Pinta Púrpura. Pues es un poco así también rockstar valiente de hacer locuras, ¿no? Y bueno, pues un día tomando un café, pues una de las posibilidades que comentó fue algo de La Princesa Prometida. Y dándole vueltas y vueltas y pensando también en sus calendarios y demás, dijimos que lo que puede encajar para hacer una antología bien, porque si habéis leído el libro de La Princesa Prometida, ¿habéis leído el libro de La Princesa Prometida? ¿Alguno? Muy recomendable, os lo digo, es muy divertido, muchos puntos en común con la película, o sea, la película es una adaptación muy resumida, pero tiene bastantes cosas en común. Pero bueno, es como si fuera que resumiendo mucho que el autor se ha encontrado que el libro era larguísimo y lo ha resumido para su hijo. Es un poco largo, más largo de explicar. Pero claro, si amplías el libro, amplías las partes aburridas. Entonces, lo que se nos ocurrió, no sé si os acordáis, hay un momento que, claro, Wesley, Dulce Wesley, pues creemos que ha sido asesinado por el pirata Roberts y resulta que luego es él el pirata Roberts, ¿no? Y resulta que el pirata Roberts es un título para aterrorizar, espero no haberle hecho spoiler a nadie. Bueno, a partir de 20 años no cuenta spoiler, ¿no? Con más de 40 ya no. Y es verdad, sí, es verdad que estamos cerca de 40 ya, es verdad. Sí, la verdad es que la única que sigue parecida es Robin Wright, ¿no? Que... bueno, sí, no recordamos el actor de Íñigo Montoya, sí lo conoció. Y sí, el que hacía de Vicente también sigue teniendo un aspecto bastante similar. Pero bueno, ¿hay alguno que...? Yo no sé. Iba a hacer un inciso. Sí, si no habéis escuchado al actor de Íñigo de Montoya cantando, es increíble. O sea, buscando por internet, porque tiene un vozarrón increíble. Pues mira, yo no lo sabía, gracias. Lo voy a buscar. Esta noche, después del segundo cubata, vamos a cantar con...
bueno, precisamente otros como Andrés Gigante, pues ya sabéis que no ha sido con nosotros. En fin, el caso es que lo que sí que se nos ocurrió es pues ese título del Pirata Roberts puede seguir, porque además de que se menciona en el libro también de forma más detallada, aunque se cambia en la película, hay un momento que Wesley al final le pregunta a Íñigo, oye, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Y dice, porque no sé, tanto tiempo dedicado a la venganza, pues ahora no sé qué voy a hacer. Y le dice, ¿nunca has pensado en la piratería? Porque serías un estupendo pirata Roberts, ¿no? Y lo deja así como abierto. Así que, bueno, pues no sé si Cassandra quieres contar un poquito el proceso. Bueno, hicimos una lista de Pirata Roberts, hicimos una lista de los Pirata Roberts que sabemos que hay. Le pasamos primero el marrón a Óscar para que cuente cómo empezó, porque dijimos, tiene que empezar alguien en quien confiemos, para empezar por el primer Pirata Roberts. ¿Vale? Y dijimos, pues venga, Óscar, que además hubo una temporada que cada vez que convocábamos un concurso lo ganaba Óscar y el tío no nos mandaba ningún jamón, encima. Si hay una posibilidad, sí, podríamos decir, el libro son narraciones encadenadas. Sí, porque los Pirata Roberts, después del primer Pirata Roberts aquí presente, que es el verdadero al final, se van pasando el testigo y van manteniendo la farsa de que son el Pirata Roberts, algunos con más gracia que otros. Entonces, son narraciones que para ponernos de acuerdo nos coordinamos entre los autores quién te precedía y quién iba después, y así nos encadenábamos la historia para que todo fluyese pues como una sola historia. Entonces, Óscar sí que tenía la dificultad del pistoletazo inicial, pero lo tenía más fácil de que solo tenía que coordinarse con una. Luego ya sí que teníamos que ir trabajando con el que iba delante y con el que iba detrás. Y ahora sí que sí, cuéntanos cómo empieza la historia del primer Pirata Roberts. Bueno, la verdad es que fue una sorpresa ser el primero en inaugurar la antología. No me lo esperaba, pero bueno, desde aquí gracias por haber confiado en mí. Y nada, pues yo lo que hice fue escribir una historia que se titula literalmente, lo tengo que leer porque es que si no, no me acordaría de todo, de cómo el joven y taciturno Roy Roberts llegó a ser el terrible pirata Roberts e hizo enmudecer a la hermandad del silencio. O sea, no sé qué me había tomado ese día, pero el título salió así. Ya contaba como relato. Sí, ya podía contar unas 200 palabras menos. Nada, bueno. El relato pues narra la historia de un chaval que se llama Roy, que se ve obligado a vivir con su abuelo, o su supuesto abuelo, por eso dice, y ese abuelo es muy fabuloso y explica que él había sido un antiguo capitán pirata. Entonces Roy no se lo cree y lo que pasa es que sucederá algo que le hará cambiar de idea y que le hará indagar un poco en el pasado del abuelo, y a la vez tendrá que enfrentarse con una misteriosa sociedad que se llama la Hermandad del Silencio, que lo que trata es abogar por la censura y por la vuelta a los principios más retrógrados de la piratería, cosa que últimamente está muy de moda, sobre todo con gente que viste con carbatas rojas y que se llaman igual que un pato. Pues esos tiempos en aquel momento no habían vuelto, ahora vuelven. Y nada, al principio era un relato que para mí es un homenaje a los cuentistas, pero a los cuentistas en el más amplio sentido de la palabra. Por un lado, a personas como estas señoras que tengo aquí al lado, o yo mismo, que nos dedicamos a escribir relatos, y de hecho, no solo eso, sino incluso a gente que no ha pasado y no ha dado el salto a la novela. Siempre me gusta reivindicar a las antologías como esta y los relatos en particular como formato, porque creo que en España no están lo suficientemente valorados y creo que es una literatura que aporta mucho y que tiene mucho valor. Y por otro lado, es un homenaje a los cuentistas como fabulantes, como gente que se inventa o que cuenta cosas que son tan increíbles que son difíciles de creer, ¿no? Pero también para el hecho de que hay cosas que parecen increíbles pero son reales, y también hay cosas reales que al final acaban siendo ficción. También me gusta mucho meter la música en mis relatos, y en este caso es un homenaje a lo que es la música en nuestras vidas.
Es como un arte menor que no tenemos valorado suficientemente y me parece muy importante. De hecho, como ejemplo, en la época de los piratas, el acceso a la lectura y a la escritura era muy difícil en las clases bajas y la manera que había de transmitir tanto las noticias como historias como narraciones eran por las canciones. O sea, si ya es difícil escribir un relato, imaginaos hacer una canción que encima tiene que rimar, tiene que tener un ritmo y demás. Y nada, pues eso, os encontraréis que como niños de los 80, pues que hay muchas referencias al libro original y a la película, también a los Goonies, que fue una peli que nos marcó a muchos de los que estamos aquí, seguro. Y también un pequeño homenaje a una de las primeras lecturas que tuve yo de pequeño, que fue La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Y nada, pues como buen pirata, pues espero que este relato os guste y que cuando lo leáis penséis que he conseguido un buen tesoro. Nada más, eso sería. Gracias, Óscar. Cassandra, cuéntanos, entre otras cosas, porque todos los loros se llaman Poli. ¿Verdad? Todos los loros de los piratas se llaman Poli. O la mayoría, alguna habrá que se llame Arquímedes, pero la mayoría se llaman Poli. Y estoy dispuesta a morir en esta colina. A ver, cuando a mí Polo me dijo, vamos a hacer una antología de la princesa prometida, yo dije, sí. Y me dijo, pero solo de los piratas. Dije, no. Porque a mí los piratas, pues bueno, bien, están ahí. Yo no me veía. Y además se lo dije, mira, igual de hasta paso, porque yo no me veo escribiendo un relato de piratas, no sé, no es mi rollo, encima humor, Pero le dije, bueno, tú espérate 48 horas, porque lo mismo, ahora te he dicho que no, y mañana te llamo diciéndote, ¡buah! Ideaca. Efectivamente, no pasaron 12 horas, que yo le mandé un WhatsApp diciendo, lo tengo, sí, voy. Y entonces, como a mí me encanta la mitología y soy muy fan de la princesa prometida, yo me hice una pregunta. ¿Cuántos relatos de estos piratas van a tener una sirena? Y de esas sirenas, ¿cuántas van a ser sirenas griegas con alas? No de la... porque nos creemos que la sirena es la mujer de la cola de pez, pero en Grecia las sirenas tenían alitas, pico, garras, se parecían a las arpías, pero no lo eran. Las tipos de la Odisea, ¿no? Son las de la Odisea. Entonces yo dije, ya está, necesito una sirena griega, original. Y entonces mi pirata Roberts es pues uno de los más desafortunados porque no es pirata, él es actor. Y se le ocurre hacer una apuesta con el director de su compañía diciéndole que si consigue hacerse pasar por un tipo duro el suficiente tiempo y nadie lo descubre, pues que le tiene que dar el papel protagonista. Todo esto porque está enamorado de la actriz principal y a él se le ha ocurrido que si él hace del protagonista, pues conseguirá darle un beso, ¿no? Toda esta movida, pues él dice, va, ¿qué es lo que se me ocurre más de tipo duro molón? Pirata. Es más, Pirata Roberts. Y allá que se mete él en la tripulación de el Pirata Roberts. Todo esto va desencadenando en un montón de historias y trapafiestas en las que él se va viendo obligado a contar mentiras cada vez más grandes y ahí conoce a una sirena griega que se llama Poliancémona. Pero como es un cateto que no habla griego, pues la acaba llamando Poli. Y ella, como es pájaro, es señora, pero también es pájaro, pues llega a un punto en el que, además tiene aspecto de loro y tiene una extraña fijación con las galletas, por lo que sea. Entonces llega un momento en el que se convierte en el loro del pirata Roberts. Es una señora de tamaño normal, no es pequeña. Y cuando se le sube al hombro queda raro. Pero esto es así. Yo solo puedo decir que no había hecho incursión en la narrativa de humor y me lo pasé increíble. Además metí todas las referencias que se me ocurrieron y más. Alguna de mitología puse un montón, de Serrat, de Clint Eastwood, todo con la excusa de que lo contaba Morgenstern, que es el autor
de La princesa prometida, con las partes aburridas también, pues con esa excusa yo iba usando los pies de página para meter todas las referencias pop que se me pudieran ocurrir. Puede que alguna más. Y creo que Rubén Darío también hizo una. Bueno, en fin, eso, que me lo he pasado pipa. Rubén Darío siempre es bien. Que me lo he pasado pipa con este relato. Y luego, a partir del mío, que yo soy el cuarto Pirata Roberts, todos los loros se empiezan a llamar Poli y en homenaje a la sirena, que tiene bastante mala leche y lo amenaza con picarle los ojos, también os digo. Pero eso, y así es como todos los loros de los piratas se llaman Poli. Muy recomendable el relato, la verdad, una currada que hiciste. Yo además estaba pensando, ¿por qué raro de que todos los loros se llamen Poli? ¿Qué habrá pensado? Y cuando empecé a leerlo, digo, a mí me está volando la cabeza. Ahora estoy trabajando, de verdad, enhorabuena también, Cassandra, es una maravilla. Bueno, sabéis que son 8 relatos, entonces 6 los autores invitados y luego en la Púrpura nos gusta pues de vez en cuando pues dar alguna oportunidad y entonces lo que hicimos fue que los 2 últimos relatos fueran por concurso. Curiosamente, uno de los que ganaron el concurso ya había ganado otro concurso en el que hicimos sobre la historia interminable. Pero, ¿os parece si contáis un poco sobre vuestros compañeros, sobre qué tratan los relatos? No sé quién prefiere empezar. Yo empiezo. El de Algo pasó anoche en el teatro, de Penélope Fernández. Algo pasó anoche en el teatro de Penélope Fernández. El resumen que nos hemos encontrado en una botella que hemos encontrado en la playa es el siguiente. El temible Pirata Roberts, anteriormente conocido como Clooney, es el ejemplo perfecto de una persona que se niega a que su trabajo le defina. Sí, bueno, es un pirata. Vale, roba barcos. De acuerdo, a veces se ha visto obligado a hacer daño a gente que definitivamente se lo merecía. Aunque su definición de se lo merecía puede significar estar en un lugar equivocado en el peor momento. Pero por encima de todo, él es un capitán que se preocupa por sus hombres, diantre. Como en este relato, por ejemplo, el temible Pirata Roberts, anteriormente conocido como Clooney, junto a un puñado de miembros de su tripulación, se dirige a un teatro elegante a ver una obra de Shakespeare. El objetivo es, por supuesto, mejorar la cultura de este grupo de piratas, especialmente el joven e impresionable Grumete, ya que la mayoría no ha tenido la oportunidad de disfrutar de una educación formal. Lamentablemente, cuando uno pone a un grupo de piratas en el mismo edificio con un montón de botellas de ron, prostitutas y personas de dinero, pueden pasar toda clase de cosas. ¿Se escapará Spiretti tras colarse en el cuarto de la cortesana? ¿Conseguirá Bardot robar una botella de su ron favorito? ¿Podrá convencer Pierce a la dama de que meter la mano en su bolso ha sido un terrible malentendido? ¿Se recuperará el joven e impresionable Grumete tras conocer el hombre de sus sueños? Y sobre todo, ¿podrían los piratas mantener el culo pegado a la silla 2 minutos seguidos para que los autores terminen de una vez la obra de teatro? Pues ese es el relato de Penélope. Pues habrá que verlo. Es un descacharro. Yo solo os voy a decir una cosa, ñe. Si lo leéis lo entenderéis. No puedo decir más. El siguiente es La aventura de la doncella ahogada, de Cristina del Toro, porque además era un contenido que queríamos que estuviera también en esta antología. Se lo encargamos a Cristina. Sí, bueno, que además es un relato especial porque, lo digo, siempre sí. Yo creo que eso ya se sabe. Es la única pirata chica que se hace pasar por el pirata Roberts. Y Cristina nos cuenta de su relato lo siguiente. En una huida desesperada de un matrimonio concertado, Jordana terminó como polizona a bordo del Venganza. El temible pirata Roberts no debía de ser tan temible después de todo, porque le ofreció volver a tierra. Pero entre el matrimonio y un destino incierto a bordo de un barco pirata con altas probabilidades de muerte o amputación de alguno de sus miembros, escogió el barco pirata. Y eso de la piratería no se le debió de dar del todo mal, pues Clooney, el anterior capitán, decidió pasarle el testigo. Con la dificultad añadida de tener que ocultar que es una mujer y al mando de la tripulación más supersticiosa que ha surcado nunca los mares de Florín, ahora Jordana es el nuevo capitán Roberts. Tras un encuentro con un buque fantasma, Jordana tendrá que conseguir que todos salgan airosos y, a ser posible, considerablemente más ricos. De una disputa
que la diosa del inframundo mantiene con la diosa del mar. Es probablemente el relato más de piratas y la pirata más pirata de todo el libro. Efectivamente, sí. Y además el tema de las diosas, Cristina lo domina mucho. El peor día de la vida del capitán Ryan, de Anna Saiz. Además que ha estado por Barcelona últimamente presentando novela y demás. Supongo que no podía venir por eso. Su relato trata de Felix Raymond Ryan, es un tipo regordete y de aspecto nada fiero, según Mockenstein, nacido en Liverpool y futuro capitán retirado de la Compañía de Mercaderes Aventureros de Londres. Nombre totalmente real, cero inventado, de verdad. Ryan es un tipo honrado que ha pasado muy malos momentos y ha conocido muchas cosas en su vida, pero lo que nunca había conocido era una bruja rica, y encima de Manchester, pero no en Manchester de Inglaterra, que le hiciese pasar el peor día de su vida y lo convirtiese en lo que siempre había odiado, un pirata. Pero Felix Raymond Ryan también es un tipo determinado, y en estos momentos está determinado a no permitir que una bruja rica y mancuniana, sí, la gente de Manchester se llama así, no se pregúntale a ellos, le arrebate sus posesiones, su vida y su honor, y tendrás que leer este relato para saber si lo consigue o no, cómo y qué sería de circunstancias del universo y qué serie de circunstancias del universo lo han llevado a acabar así. Acabar así y no te preocupes sin las partes aburridas, ¿no? También que eso es importante. Aquí ha habido tijera, que eso, bueno, iba a decir a algunos editores les gusta, a otros no. Bueno, el siguiente relato es otro de los que ya teníamos elegido que él lo iba a escribir, que es Josué Ramos. El relato se llama Lo mejor del mundo después de los caramelos para la tos, y es porque este es el relato de cuando le toca ser pirata Roberts a Wesley, Dulce Wesley. Bueno, en verdad es un poco post. A ver, es un poco post porque si cuentan la aventura de Wesley pues ya no la sabemos, ¿no? Claro, este era el problema que tenía Josué con este relato, es que decía, bueno, es que la aventura de Wesley es la princesa prometida, al fin y al cabo. Entonces, sí, podría haber contado lo que había antes, pero él prefirió contar lo que había después de la princesa prometida. Y entonces nos dice que esta historia quizás sea la más cercana a la novela de Goldman y a la adaptación cinematográfica, no solo porque se centra en el dulce Wesley, sino también porque su tema central es el amor romántico, lo mejor del mundo después de los caramelos para la tos, o después de un bocata de pavo, según Billy Crystal. Sin embargo, también está muy lejos de ellos por cómo se aborda el tema. De niños nos tragamos todos los clásicos de Disney como si fuese jarabe para una adultez llena de amor y de perdices. Pero ahora, a nuestros 30 y 40, toca revisar esa prescripción. ¿Por qué no hacerlo con la princesa prometida? Pero para evitar tocar nuestra adorada historia de princesas, espadachines, piratas y amor verdadero, me he centrado en el epílogo que William Goldman hizo en el 25 aniversario de la película, donde cuenta sucesos futuros con Wesley, Buttercup y su hija Waverly, tomando como referencia esta etapa de su vida más allá de las historias épicas y más acá en lo cotidiano de la vida familiar. Algo nuevo, tanto para el uno como para la otra, surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo sería la vida en lo cotidiano para una expirata y una exprincesa? ¿Cómo es, ser hija de esa unión tan pintoresca? ¿Cómo creces cuando todo lo que oyes de tus padres es que son el mayor amor que haya habido jamás? En definitiva, y en ojos de una niña de pocos años, hija de un pirata y de una princesa, ¿qué es realmente el amor verdadero? Una reflexión y un relato además muy bonito, yo creo. Bueno, aquí entran los que fueron por concurso, que son Más espesa que el agua, que lo escribió José Joaquín Jiménez, que es cuando fue pirata Roberts Íñigo Montoya. Sí. En una taberna de mala fama de Port Royal, entre ron, humo y remos que cuelgan de las paredes, un hombre de mirada peligrosa y cicatrices antiguas, cuyo nombre todos conocemos, se emborracha para sobrellevar una noche difícil. Los ecos de su pasado no tardan en aparecer. Un cazador de piratas, un duelo que no puede ganar, una herencia que consiste en algo más que una espada y la venganza, siempre la venganza. Más espesa que el agua es una aventura de ritmo trepidante como una marejada. Navega entre lo clásico y lo moderno, mientras combina venganza, humor y engaños con segundas oportunidades, aceptación de la diferencia y, sobre todo, amor verdadero. Encontrarás homenajes En costas extrañas, El corsario negro e incluso El pirata garrapata.
Cuando la venganza se adueña de nuestra vida, ¿se puede escapar de un ciclo sin fin? ¿Hay que fiarse de la palabra de un español? ¿Puede un corazón curtido por la sal y la sangre amar de verdad? Entre legendarios duelos a espada, magia vudú, bestias marinas y besos dignos del top 5 de la historia, nos invitan a recuperar los ojos del niño. El autor se da por satisfecho si terminas este relato con una sonrisa y aceptas que las grandes historias nunca mueren, solo cambian de nombre. Muy gran relato también, efectivamente. Y luego el último, que nos parecía la forma de poder cerrar la antología, que era El último pirata Roberts. Lo ganó Javi Fernández Mata, que como os contábamos ya había participado en alguna antología y de hecho nos escribió: no puedo creer que estéis haciendo esta antología, no queda un hueco, tal, y dijimos: tú preséntate, que aunque esto es a ciegas, confiamos en ti. Sabemos que lo haces bien y no nos falló. La verdad, Efectivamente. que fue muy guay el momento de ver que era él el ganador, porque fue muy chulo. Y además su relato tiene una cosa muy especial que a mí creo que fue lo que más me impactó. Bueno, se llama La muerte del pirata Robert. Y es que en ningún momento te dice quién es el último pirata Roberts. Que yo me lo pasé diciendo: ¿pero quién es? Pues sorpresa, no lo vas a saber. Y dice: ¿quién sería el último pirata Roberts? Llegado el momento, ¿cómo sabrá que lo es? Y lo más importante, ¿estará a la altura de la épica que siempre lo ha acompañado? Una aventura llena de desafíos, amistad y muerte, como cualquier historia de piratas que merezca tal honor. Bucaneros, perseguidores que jamás se darán por vencidos, héroes, fantasmas, leyendas y maldiciones llevarán al último capitán del Venganza y a su tripulación más allá de Florin y Gilder, hasta el Gran Remolino, acompañado de Olaf, Alhoff y Floja, va en serio. Sus más fieles, valientes y también extravagantes compañeros atravesarán el afilado bosque chirriante, se adentrarán en el peligroso lomo del búfalo chinchoso y visitarán el extraño cementerio de los mentirosos. Retos que el legendario mapa La muerte del pirata Roberts detalla para el final de la gran leyenda de los mares merece. Ahora que, quizá, ya no tiene sentido continuar con su legado. ¿Por qué es el elegido? Solo hay una manera de saberlo: llegar al final de la última y más épica aventura, aunque en el título ya avance que solo hay un final posible, ¿o no? Y así nos deja, aunque sí que es verdad que hicimos una cosita al final. Falta una cosa por contaros, ¿vale? Pero Una sospecha. sí que al final, en el libro, sabéis que mucha gente se terminó de imprimir y tal. Como en el libro Íñigo no es el que sigue a Wesley como pirata Roberts, pues pusimos ese libro, se terminó de crear en la imprenta digital de la Tercera República de Florín el 5 de septiembre. Esta fecha coincide con el cumpleaños de Pierre, quien, según los textos originales de Morgenstern y Goldman, fue el sucesor de Wesley como capitán Roberts a bordo del Venganza. Pero esto no es lo que os queríamos contar. Ahora se dice lo de que hay un huevo de Pascua, ¿no? Bueno, una sorpresa. No sé si por ahí lo tenéis listo, lo del audio. Realización. Una vez, por favor. yo fui el temible pirata. No, todavía no lo pongáis. Esperad, que lo explico, por favor. Bueno, no sé si os habéis fijado que falta alguien que fue pirata Roberts. ¿Qué decía? Yo soy el pirata Roberts. Es una persona que tenía una cama del holocausto y una carretilla. Y era muy grande. Y muy fuerte. El gigante. Que sí que el gigante, ¿no? Que era el que siempre iba de aventuras con Íñigo. Pues durante un momento, pues para poder entrar, intervenir y parar la boda de Buttercup y vencer al hombre de 6 dedos, la venganza de Íñigo y que Wesley llegase aunque no tenía fuerzas para derrotar a Humperdinck y todo esto, pues le hicieron pasar por el pirata Roberts para que todo el mundo saliera huyendo y poder entrar con la carretilla. Y casualmente tenemos la suerte de que una de las personas con la que hemos colaborado habitualmente para hacer audiorelatos es un actor que hace doblaje, pero que también lo habéis visto en alguna peli o serie, por ejemplo sale en Rec,
o los que hayáis jugado al Metal Gear Solid, es el Coronel Sanders, pues eso, se llama Vicente Gil, y él fue la persona que le puso voz a Ceci en la versión en español de La Princesa Prometida. Entonces, al abrir el libro, lo primero que os encontré es un prólogo con un código QR. Este prólogo hay de mí lo he escrito yo, pero lo importante es que lo ha leído él y ha interpretado de vuelta después de décadas a Ceci. Y es vosotros lo ponéis, cerráis los ojos, y es la forma de entrar en este mundo de Pirata Roberts después de tantísimos años. Así que si podéis por ahí Ahora el sonido, realización, pincha. ponerlo para que lo escuchéis y cerramos así la presentación. Fui el temible Pirata Roberts. Estábamos en Florín, Íñigo y yo, tratando de dar con el hombre de negro. A algunos os sonará más por el nombre de Wesley. Y lo encontramos, sí, aunque estaba mucho más muerto que vivo, por no decir 99-1. Pero Max, el milagrero, nos ayudó en nombre de la noble causa de las humillaciones a mansalva. Y cuando Wesley volvió a la vida, aunque no tenía fuerzas, sí se le ocurrió un plan. Bueno, tardó un poco en discurrirlo, pero fue culpa nuestra porque se nos olvidó contarle que contábamos con una carretilla entre nuestras ventajas para entrar en el castillo de Florín y así impedir que su amada Buttercup se casase con Humperdinck y también lograr que Íñigo culminase por fin su venganza contra el hombre de 6 dedos que había asesinado a su padre cuando él era un crío. ¡Ay! ¡Qué bien me quedaba la capa del holocausto! Por entonces todo el mundo sabía, expresión que se ha popularizado mucho en las tertulias de medio velo, que el temible Pirata Roberts era alguien de quien más valía la pena huir. Y si encima su entrada en escena era la de un gigante cubierto por la capa del holocausto, que parecía flotar gracias a que lo arrastraban en una carretilla y que hablaba con voz grave diciendo: «Yo soy el temible Pirata Roberts, no habrá supervivientes». Bueno, eso te abre más puertas que ser un repartidor puntual de comidas a domicilio a la hora de la cena. Wesley fue Roberts, y luego mi querido amigo Íñigo también lo fue. Pero muchos olvidan el momento en que yo asumí aquel título. Y seamos honestos, si no hubiéramos podido entrar en el castillo, lo que creo que fue gracias a mí, el final feliz de la aventura de Buttercup, Wesley, Íñigo y Fezzik, servidor, con sus 4 caballos blancos, no habría tenido lugar. Hoy, amigos, el día en que voy a animaros a adentraros en las aventuras de todos los demás que fueron Roberts, he decidido compartir con vosotros algo que he guardado durante años solo para mí. El poema que escribí confesando que yo también fui ese pirata y cómo de temible fui dentro del ranking. Entonces le llamaban escalafón o simplemente competición. Entre todos los temibles piratas Roberts que ha habido, no lo he compartido hasta ahora porque ya sabéis que soy muy vergonzoso. Pero como cuando lo leáis no estaré mirando, allá voy. El pirata Roberts soy, tan temible como un cowboy. Surco los 7 mares, saqueando a militares y particulares. Nunca dejo supervivientes. Apestosos neones, mejor los lleven las corrientes. Y entonces, ¿quién cuenta mis hazañas? Sus atormentados familiares con migrañas. A pesar de todo, soy un hombre justo. Sigo los códigos de los bucaneros con gusto. Leal a mis amigos siempre seré, aunque a veces algunos de ellos desesperé. Si te cruzas conmigo, huye, así aprovechas y te reconstruyes. Amigos, no me olvidéis a bordo del Venganza
mientras en alguna taberna me lleno la panza. Sí, sé que no es gran cosa, pero estoy trabajando mucho en mi libro de poemas que pronto verá la luz y en el que os dedicaré una composición a cada uno de mis amigos. Y si no tenéis cuidado, también a vosotros, lectores, porque no olvidéis que una vez yo fui el temible pirata Roberts. ¿Queréis preguntar algo? Tirarme algún tomate por el... Bueno, ¿queréis preguntar algo? ¿Algún comentario, algo? El barco Venganza recibe el nombre por la influencia de Venganza de la reina Ana de Barba Negra. Es bastante probable, porque aunque William Goldman en ningún momento intenta ser histórico, de hecho lo dice que va a hacer un anacronismo detrás de otro, y que el rigor de la historia, básicamente según él todo ocurrió en Florín, todo se inventó en Florín, y el Imperio Romano empezó en Florín también, entonces, pero luego sí que utilizó referencias reales históricas, entonces cabe la posibilidad de que lo fuera. ¿Algo más? ¿Respuestas? ¿Quién fue el temible pirata Roberts? Venga, en serio. Va. Decidid. No, lo hemos sido todos y además nos lo hemos pasado muy bien. Yo creo que una de las tónicas de la antología es que nos lo hemos pasado bien escribiéndolo, hay mucho humor en las páginas y creo que eso se nota. Entonces, participar en una antología en la cual te lo pasas bien y estás imprimiendo en esas páginas ese disfrute, pues creo que es un pago suficiente, aunque nos gustaría cobrar muchísimo dinero, pero ya sabemos cómo está la literatura en este país. Cuanto más compréis para que firmemos, También es verdad. será. La portada de Begoña Jumero también yo creo que ha quedado muy a propósito porque también indica que es un libro que se puede leer desde muy jovencito. O sea, no hace falta... O sea, quiero decir, no es un libro de... No es como la serie de Black Saints, por ejemplo, que es esa precuela de la Isla del Tesoro, que a mí me gustó bastante buena parte de ella, pero, jolín, es un libro divertido que se puede disfrutar, ¿no? A muchas edades. Y además así, pues, nuevas generaciones que lean ya La Princesa Prometida. Que, no sé. Si conocéis el libro y la película lo disfrutaréis mucho más porque entenderéis todas las referencias, pero no es necesario que lo hayáis, aunque yo creo que esto ya es examen obligatorio, cultura popular, deberíais haberla visto por lo menos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, yo creo que es fácil encontrarla por ahí, yo creo que está en YouTube. Prime, pues ya está. Pero no olvidemos la novela. Y la novela es una maravilla. Y un buen regalo, cumpleaños, Navidad, es La Princesa Prometida junto con este libro, por ejemplo. Así que nada, gracias por habernos escuchado, porque sabemos que normalmente con los piratas se lucha más que se habla, salvo que esté borrachos en una taberna. O no sepan piratear. Y nada, pues eso. Muchas gracias y ojalá os animéis a leer el libro, que de verdad que es muy divertido y tiene ese toque de nostalgia que creo que a muchos os va a gustar. Y promoción desvergonzada, mañana a las 6:20 estaremos presentando Aquí hay dragonas, así que venirse, por favor. Sí, sí. Si no queréis, y el libro lo tendréis ahí también todo después. si no ¿vale? queréis venir. Así que nada, aquí estaremos presentes y con una sonrisa. Muchas gracias.